y el valor inculcable que tiene el Evangelio de Cristo. Y por eso vemos las cosas como si nada. Y no es así. Sigamos. Y eso lo podemos ver en Éxodo 25, versículo 8 y el 40, ¿no? Dice, cada detalle de ese santuario tenía un profundo significado que se proyecta hacia nuestra vida y nuestro tiempo. El atrio es el terreno cercado donde estaba el altar de sacrificios y el santuario. Tenía las siguientes medidas, dimensiones, Éxodo 27, del 9 al 19. De largo era 50 metros o 100 codos, ancho 50 metros o 50 codos. Estaba cercado por una cortina de lino torcido, sostenida sobre 20 columnas de un lado y 10 del otro. Estas columnas eran de bronce, pero tenían sus capiteles y molduras de plata. El cerco tenía 250 metros de altura, 5 codos. Nadie podía mirar por encima. Mire, hermano, qué tremendo esto. El Evangelio no se mira por encima. El Evangelio se mira de adentro, profundo. Porque si lo tratas de mirar por encima, no lo podías ver. No puedes entender la magnitud de la santidad de Dios y cómo tú debes de servirle. Por eso muchas personas están queriendo verlo por encima, pero no lo puede ver. Porque lo que significa todo esto, el cerco, era de una altura donde nadie podía inclinarse y ver para adentro. Tenía que ser por dentro. Tenía que ser por la puerta. Tenía que entregar el sacrificio por el pecado. Mira, qué tremendo es eso. Por eso, hermano, es inconcebible que gente quiera vivir del Evangelio por fuera nada más. Y queriendo verlo por arriba. Por eso es que no entienden, no pueden vivir, no pueden sujetarse a la palabra de Dios. Porque lo quieren ver por encima y Dios no lo permite de esa manera. Dios quiere que estemos dentro, profundizado, para que experimentemos, sintamos y con conocimiento lo practiquemos. Y solo así vamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Estaba cercado por una cortina de lino torcido, tenía sobre 20 columnas de un lado, 10 del otro. En él lo leímos, sigamos. La entrada constaba de una ancha puerta con una fina cortina de diversos colores. Lo primero que se encontraba en el atrio era el altar de sacrificios. Un poco más adentro había un lavatorio de bronce donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al propio santuario. Mira, hermano, cuando estudiemos todo esto, que te lo voy a dar, hermano, una riqueza tremenda. Por eso cuando usted comienza a tener conocimiento, hermano, la misma palabra que usted ha tenido conocimiento, usted comienza a ver y dice, wow. Es imposible que un hermano venga a hacer las cosas que quiere hacer si no lo hace de acuerdo a lo que está escrito. En el santuario, hermano, en el tabernáculo, está el sacrificio por el pecado, que simboliza la cruz del Calvario y la muerte de Cristo, la expiación. El lavatorio significa que los sacerdotes se tenían que lavar las manos primero para entrar al lugar santo y santísimo. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir preparados, pedir perdón para que la sangre de Cristo Jesús, ayunados y orados, y que la palabra, que es la agua, nos limpie, nos profundice, que nos redarguya para pedir perdón a Dios por nuestros pecados, para poder tener una experiencia espiritual con Dios, para Él meternos por su Espíritu Santo a la profundidad espiritual de Dios. Ya no entramos al lugar santo terrenal, entramos al lugar santo por medio del Espíritu Santo, donde está el Dios Todopoderoso. ¿Cómo? Por medio del Espíritu de Dios. Solo los sacerdotes entraron, hoy todos podemos entrar, pero tenemos que, por la palabra, limpiarnos, lavarnos de toda mal conciencia y de todo mal pecado que hayamos cometido. Pero tenemos que reconocerlo a través de la predicación, a través de la palabra de Dios. No se puede de otra manera. Entonces, por eso hay muchas personas que hacen cosas tan incorrectas. Y la Biblia nos explica mucho sobre el tabernáculo. Por eso la gente que no tiene conocimiento, lamentablemente, por eso se van a perder ellos y van a perder a muchos. Porque todo lo que hacemos
y se vive hoy en el Nuevo Testamento, y cómo la iglesia trabaja, cómo se dirige de finanzas, de liderazgo y de todo, lo encontramos en la revelación que Dios le dio del tabernáculo del cielo para que lo hiciera aquí en la tierra. Todo lo que trabajamos como líder y hacemos todo está en el tabernáculo. Todo existe. Lo que hacemos dentro de la iglesia está dentro del tabernáculo. Pero hoy, ¿por qué entonces las iglesias no se dirigen por lo que está escrito? Si lo que está escrito es la voluntad perfecta de Dios, entonces ¿por qué los hombres hacen diferente? ¿Ah que sí? Tremendo. Entonces, ¿cómo es que se está haciendo la voluntad de Dios? No se está haciendo la voluntad de Dios. Se está haciendo el capricho. Se está haciendo su voluntad del hombre. Y nosotros tenemos que apegarnos a la Biblia lo más posible que podamos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través, obedeciendo la palabra de Dios, ayunando, orando, como dije yo siempre. Si no, no nos podemos acercar, hermano. Por eso es que en aquel día, hermano, va a haber muchas sorpresas. Pastores, evangelistas, predicadores, sendos profetas y apóstoles que se llaman, pero no están de acuerdo a lo que dice y está revelado del tabernáculo celestial, tabernáculo terrenal, para cómo nosotros debemos de vivir y dirigir una iglesia. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque hoy todos proclaman su propia visión. Está raro eso. Yo no conozco muchas visiones. La única visión y revelación que conozco es la Biblia. Ella es mi guía. Como yo voy a trabajar, como yo debo de dirigir una iglesia. Esta es la guía de todo. Pero ¿por qué hoy tenemos todo este problema? Porque nos hemos despegado de la palabra de Dios, hermanos. Sigamos. Elementos destacados en el atrio, la puerta del atrio. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Éxodo 27:16. Era ancha 10 metros, hermosa, de azul, púrpura y carmesí, de lino torcido, sobre 4 columnas. ¿Por qué tan ancha? Habla del amor de Dios, quien desea salvarnos a todos. Por eso era ancha, porque así es el amor de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que la puerta es ancha, para que entren y conozcan la salvación. Está en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Representa a Cristo, la puerta del tabernáculo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Él es la puerta. Y hará pastos, comida genuina, verdadera. No comida de imitación que daña, que desnutre y no te hace crecer. Por eso leímos primera carta de Pedro, capítulo 2, 1 y 2, ¿no? Que deseemos la leche, dice, la leche buena, no la adulterada. Dice, no aquellas predicaciones sin doctrina, sin arrepentimiento, sin hablar del pecado, sin hablar del infierno. Porque hoy ya no se quieren hablar de eso. La única entrada hacia el Padre, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:18, primera carta de Timoteo 2:5. ¿Por qué 4 columnas? Cristo revela en los 4 evangelios, se revela en los 4 evangelios, las 4 columnas. Su invitación a los 4 puntos cardinales, el altar de los sacrificios. Harás también un altar de madera de acacia y le harás cuernos en sus 4 esquinas y los cubrirás de bronce, de la manera que fue mostrado en el monte, así los harás. Mire, de la manera que lo vio Moisés, así lo hizo. Y así está dejado en la Biblia, y así debemos nosotros trabajar. Porque Dios, de la manera que Él quiere, que quiso que Moisés y Israel trabajara, así quiere Dios que trabajemos. No vamos a implementar muchas cosas, rituales, porque no nos conviene, porque no son para nosotros. Pero en lo que es la organización, el liderazgo, la administración, la espiritualidad,
el temor de Dios, la santidad con que Dios quería que se llevaran las cosas, quienes trabajaran en cada área, en cada quien. Así se debe de hacer. Porque esa es la administración de Dios que dejó para que el hombre se guíe por ella para agradar a Dios. Los cuernos en sus 4 esquinas nos hablan del poder de este sacrificio. El sacrificio debía ser un animal perfecto y sin mancha. Representa a Cristo, quien no tuvo pecado. El pecador, al colocar su mano sobre la cabeza del animal, transfería su culpa al inocente que moría en su lugar. También nosotros hemos arruinado nuestra vida por nuestros pecados y hemos sido condenados a morir. Hay una sola manera de escapar: encontrar un sustituto que muera en nuestro lugar, inocente. Cristo lo hizo ya en el Calvario por nosotros. Un cordero inocente sin pecado, Jesucristo. Por eso, hermano, nosotros es bien importante conocer la palabra de Dios. El lavatorio de bronce, la fuente, harás también una fuente de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y ellas se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Escuche bien. Podemos hablar sobre el pueblo, pero estamos hablando ahora sobre el sacerdote. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Había unos que podían entrar al lugar santo. Entonces tenían que lavar. Está hablando que tenemos que estar purificándonos a través de la palabra, porque la agua es la palabra, la agua limpia. Cuando nos bañamos nos limpia de la suciedad. La palabra es la agua que nos limpia del pecado. ¿Por qué? Porque ella nos exhorta, nos redarguye, nos dice si estamos mal y que nos arrepentamos. Entonces, a través de la palabra nos podemos limpiar para entrar al lugar santísimo. Si no nos limpiamos a través de la palabra de Dios, no podemos entrar al lugar santísimo, que está en la presencia de Dios. En pecado no puede entrar. Cuando el sacerdote no hacía de acuerdo a lo que Dios había dejado estipulado, ¿sabe lo que sucedía? Antes de entrar el sacerdote, tenía que ayunar 3 días antes de entrar en la presencia de Dios. 3 días tenía que ayunar, sin ningún aire. Porque usted cuando ayuna 3 días, hermano, todo el aire, el gas del estómago se le sale. Todo. Tenía. Y la vestidura tenía que tener la ropa sacerdotal santa. Y tenía que tener los calzoncillos de lino fino, blancos, también se los ponía de la manera que Dios había dicho. Todo santo y bien purificado. Al entrar, para saber si estaba vivo, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, porque moría. Porque es el lugar nomás del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían unas campanitas. Cuando él caminaba, cling, 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 se oía que él estaba vivo. Cuando las campanitas dejaban de sonar, había caído muerto, porque no había hecho según Dios había requerido. Cuando entrara el sumo sacerdote, entrara de acuerdo como Dios había querido. Dios está diciendo a nosotros los pastores, los ministros, a toda la iglesia en total también, que debemos de venir a buscar a Dios. Para entrar en su presencia tenemos que estar en ayuno, en oración, para entrar en su presencia y recibir bendición de Dios. Porque en la carnalidad, en la muerte, porque el pecado da muerte, no puede entrar en la presencia de Dios. Una persona que no es espiritual no puede entrar en la presencia de Dios. Puede ser redarguido por la palabra de Dios, para que se arrepiente. Pero si no se arrepiente, no entra en la presencia de Dios en ese día. Mira, hermano, como Dios ha dejado, no todos podemos entrar a la presencia de Dios en el día del culto. Porque si no ha pedido perdón, no se arrepintió de su pecado, y en ese mismo día, aún cuando esté en el culto, no se arrepiente, no entra en la presencia de Dios. Porque es de la manera que Dios quiere que entremos. Que reconozcamos nuestro pecado y nos arrepentamos y pidamos perdón a Dios. Para entrar y recibir presencia de Dios. No solamente venir a la iglesia, hermano, y voy a recibir presencia de Dios. Por eso es que muchos no pueden crecer. Por eso muchos no pueden cambiar, hermano. Pasan años dentro de las iglesias y no cambian. Porque lo están haciendo a la manera de ellos. No a la manera que Dios dejó dentro de la Escritura. Por eso hoy la iglesia de este siglo, hermano, no ha experimentado los dones. No ha experimentado el fuego pentecostés de Dios. No tiene, hermano, vivencias espirituales con Dios más. Muchos dicen que ven ángeles, ven tantas cosas, yo no sé a dónde ven tanto.
Yo no sé cómo que pueden ver tantas visiones espirituales cuando no pueden ver su vida que está en pecado y están bien lejos de Dios y que están dando mal testimonio y que no viven la palabra. ¿Cómo es que pueden ver visiones espirituales y tener revelaciones cuando su vida es un desastre espiritual? ¿Qué es eso? ¿Me entienden? Pero eso es mentiroso, por eso hay mucha gente engañada por esto, porque no leen la palabra.